Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les vamos a presentar el tema Se vuelven a los mitos, profecía cumplida, por eso aparece en nuestra lista de reproducción de profecía retrospectiva, porque esto es una profecía cumplida. ¿Dónde se encontraba esta profecía? En 2 de Timoteo 4:4, vamos ahora a leerlo. Pero empezar diciendo que los mitos podrían servir si se dieran cuenta, por ejemplo, que todo se desarrolla a partir de Génesis 6, toda la obra de la iniquidad se desarrolla a partir de Génesis 6, cuando dice que los vigilantes, los caídos, se unen a las hijas de los hombres, a las mujeres, y les engendran gigantes. En todas las civilizaciones hay rastros de gigantes, y de que esos gigantes eran tomados tribalmente por dioses y les servían, les ofrecían sacrificios, etc. Entonces, los mitos son una historia repetida, pero cuando los mitos podrían servir si nos diéramos cuenta que las mismas historias se repiten porque, en efecto, que son verdad alrededor del mundo y parten de una verdad, por ejemplo, esto que hemos citado, de que los caídos cayeron, valga la redundancia, en el monte Hermón, y a partir de ahí la obra de la iniquidad y del pecado se hizo un circuito de reciclaje de lo que es el diablo, ¿verdad? Que es una energía circuito de reciclaje. Dicho sea de paso, ese término que creo que es enriquecedor. Y entonces esto podría servir si el mundo se diera cuenta que ha estado bajo el yugo de los mismos mitos, esto es, de las mismas mentiras. No que sea mentira de donde remanece, sino que es mentira las leyendas con las que se ha querido neblinar algo que es verdad, que es, por ejemplo, Génesis 6. Entonces, podría ser una constatación de la historia compartida por los seres humanos. Pero sin embargo, han preferido, de una manera pusilánime y que es síntoma de ser extremadamente impresionables, se han dedicado al día de hoy, les habla ¿cómo se dice?, un infiltrado en la universidad en este siglo, en el que para estudiar historia moderna prefieren una historia que es novelada para estudiar determinada cuestión, pues no determinada cuestión, lo que es la historia del siglo XVI, XVII y XVIII. Se van a la historia novelada y es el libro que te ponen para leer. Una historia novelada hecha, redactada en el 2003. Y sin embargo te excluyen de la lista a poder leer para el examen, de cara al examen, te excluyen lecturas como El Rey Lear, ¿verdad? ¿Y qué más? Y otra que estaba leyendo, El Rey Lear y El Príncipe de Maquiavelo. Pues no te dejan con esas porque no están en las listas. En las listas está Alejo Carpentier, que escribió su historia novelada, prefiere lo novelado a lo que es historia in situ, de los siglos que se estudian. Luego te vienen los Antonios Piñeros y se quejan que es que los evangelios no están datados bien, porque no corresponden a cuando murió y resucitó el Mashiach, sino 30 años después. Oiga, vaya, pero son cosas de Babilonia, ¿no? Bueno, entonces empezamos. El tema, se vuelven a los mitos. Texto base, 2 de Timoteo 4:4. En 2 de Timoteo 4:4 abrimos de donde parte todo nuestro estudio, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 4. Dice así el Sholiach, el enviado
Shaul Pablo. Capítulo 4, verso 4, dice: rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras lo novelado supuestamente en la generación que quiere basarse en lo que es empirismo. Es tremendo, ¿no? Cómo se engañan a ellos mismos. Bueno, pues entonces estaba profetizado de que dejarán de escuchar la verdad y se volverían a los mitos. ¿Mitos como cuáles? Los que están apareciendo en este siglo XXI. Por ejemplo, sexo entre la serpiente y Eva. Autores de esta doctrina o mito, los mismos que no creen en la dualidad bien-mal. Estos son los mismos que hacen salir esa doctrina, esa doctrinoida del sexo de la serpiente con Eva. Estos no creen en la dualidad bien-mal y creen, sin embargo, en una guerra genética en lugar de la espiritual. Que, por cierto, te presenta Génesis Bereshit lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, lo que es en la Torá ya cuando la da Moshe: mira, aquí pongo delante de ti el camino del bien, el camino de la vida y el camino de la muerte. De la dualidad no hay quien escape. Ahora, como se vuelven a los mitos, ya empiezan a sacar cosas que no son. Entonces, esto del sexo de la serpiente con Eva son los mismitos muchachos que no creen en la dualidad bien y mal y por lo tanto, al no creer en una dualidad bien y mal, ya lo que hacen es meterte el bien y el mal en todo, por lo cual nada dejan sano. Y entonces creen en una guerra genética en lugar de espiritual. Estos al día de hoy son creyentes, incluso desde los púlpitos, que son más genetistas que espirituales. Te hablan más de cuestiones genéticas, ancestrales, que de lo espiritual. Esto viene por encauzar mal el asunto desde el principio, desde Bereshit. Otro mito: seres intraterrenos. Los seres intraterrenos. Que si hay gigantes no sé dónde metidos, que si hay gente intraterrena, ¿con un sol de qué? Si el sol es lo que permite la vida, la fotosíntesis, las plantas, la comida, el ciclo alimenticio. No, es el núcleo de la Tierra, entonces, el Sol. Bueno, y los que estén encima, ¿qué es? Como brasero. Porque los que estén debajo, bueno, supongamos que les alumbra. ¡Qué locuras! Entonces, seres intraterrenos, autores, los mismos que creen que Jesús descendió al infierno. Por eso, como lo validan los predicadores de que Jesús descendió al infierno, cuando dice que descendió a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, está hablando de Noé, está hablando del pregonero de justicia, y está hablando de que se pregona a los espíritus encarcelados. Pero en el diluvio, espíritus encarcelados es todo aquel que hace y ama mentira. Eso lo predicó Noé. Está hablando del espíritu que se movió en Noé. Bueno, pues por eso se validan luego cosas que no son. Ciencia ficción. ¿De dónde toma Julio Verne? Pues toma de esto. Si Jesús descendió a los infiernos, al núcleo de la tierra. Otro mito: objetos sagrados. Los objetos sagrados, otro mito. Se hace tótem, se totemiza un objeto o un animal. Objetos sagrados. Al día de hoy, siglo XXI, la mezuzá judía, las cruces, los rosarios católicos. ¿Quiénes son los autores de estos mitos? Los sacrílegos y los idólatras interreligiosos. Cuando en Deuteronomio 18, 10.4, en Devarim 18, versos, 10.14, 18, 10.14, nos dice:
nos dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos de Yahweh. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables es que el Señor tu Elohim los expulsó y los expulsará de tu paso. El culto a los muertos, que se acaba de citar en este verso, en estos versos de Devarim, de Deuteronomio. El culto a los muertos, esto es también, al día de hoy se mueve en lo audiovisual, porque los mitos audiovisuales, la gente se maravilla que puedan salir gente muerta hablando cosas distintas a las que grabó y habló por la tecnología, ¿verdad? Y esto, la gente se maravilla. Bueno, pues si la gente de hoy, pero la gente impresionable, claro, la gente que se deja impresionar fácilmente, pero si al día de hoy la gente se impresiona, imagínense el impacto que tuvieron todos esos mitos, todas esas apariciones fantasmagóricas que se hicieron desde los tiempos en los que circuló toda esa hechicería transmitida por los vigilantes, por los caídos, a esas personas cananeas que se dejaban abanderar por los hijos de los caídos, que eran los gigantes. Bueno, entonces, señores, también se da el mito de la visitación a las tumbas para unción. Esto en el culto pentecostal. Claro, pero es que quieren apoyarlo incluso teológicamente, porque ya digo, estas cosas, estas hechicerías no pueden salir a menos que se validen teológicamente, y es lo que hicieron. ¿Con qué? Por ejemplo, lo de la visita de las tumbas para extraer unción. Segunda de Reyes 13:21, cuando dice que echaron a un muerto y los huesos de Eliseo lo resucitó, ¿no? ¿Quiénes son los autores de estas doctrinas? Los satanistas en las filas evangélicas, que han contagiado a todo el pentecostalismo. Y luego también culto a los muertos son las beatificaciones a los santos. Eso también es culto a los muertos, obviamente, prohibido en Deuteronomio 18, 10, 14. Otra mitología, que las tribus de Israel ahora resulta que son los negros y los indios, que por cierto, a negros someten a pruebas de ADN y les salen que son de las tribus de Israel. ¿Pero comparados con qué? Porque para comparar de que genéticamente son iguales a las tribus de Israel, tendrán que tener rastros de lo que es la genética de las tribus de Israel. Bueno, en cualquier caso, que dicen que las tribus de Israel ahora son los negros y los indios americanos. Entonces tenemos a indios, no voy a llamarles indígenas porque sería despectivo, ¿no? Pero se vuelven indígenas en la falta de identidad. Ahí sí se vuelven indígenas. Falta de identidad que es consecuencia de vivir en familias monoparentales. Por eso se abrazan a esas teorías de que las tribus de Israel ahora son los indios o los negros, porque sufren de esa crisis de identidad por mor a las familias monoparentales. Y también se da esa teología o mito de las tribus de Israel ahora negros e indios por la avaricia que agudiza el modelo sionista y judaizante, estratégicamente colocado en países pobres. Como esta gente india tiene estos problemas, estas carencias afectivas, pues intentan compensarlo con avaricia por llegar, por demostrar, ¿verdad? Tienen esa carencia, y como ahí ya se han metido los modelos sionistas y judaizantes que tienen éxito, digamos, lucen como exitosos con chaquetas color pastel y sets de grabación lujosísimos, entonces, claro, se muestran como un modelo de éxito a ese que está desprovisto de afecto y que ha formado parte de una familia monoparental, que tiene crisis de identidad porque no se siente bien como indio.
porque ya entonces empieza a elucubrar que indio no puede ser porque no viene de la India, tampoco puede ser latino porque no viene de los romanos, y entonces como tiene esa crisis de identidad, ahí es donde ataca el sionismo y los judaizan hasta puntos insospechados. Eso es de diseño, por supuesto, todo eso es de diseño. Las tribus de Israel, que son los primeros colonos ingleses, eso es otro mito. Los primeros colonos, tanto ingleses como holandeses, en ir a América, que antes que ellos fueron los vikingos, pero bueno. Ahora dicen que los primeros colonos ingleses y holandeses fueron los que estaban ahí destinados para ser las tribus de Israel y firmar la restauración final. Y esto pues lo dejaron colar pioneros adventistas diciendo que eran el nuevo Israel. Los mormones, los testigos de Jehová, mostraron a Estados Unidos como la tierra prometida, pero a la vez también como bestia, en el caso de los adventistas, una disociación típicamente babilónica, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Los autores de esto de que las tribus de Israel son los primeros colonos y de que Estados Unidos es... las tribus de Israel son los primeros colonos y la descendencia de esos colonos y que Estados Unidos es la tierra prometida, los autores de esto pues fueron los chauvinistas de siempre. ¿Qué es un chauvinista? Un chauvinista es el que siempre quiere que destaque su nacionalidad. El chauvinista, por ejemplo, es que cuando algún desastre hay en el mundo, lo primero que preguntan en las noticias es si hay alguien de tu país. Bueno, ¿y qué más da si es un ser humano? Bueno, pues ese chauvinismo es un vicio, ¿verdad?, que tienen esta gente. Entonces, son chauvinistas, que siempre quieren alardear de su país de nacimiento. Eso es chauvinismo. E ignoran Isaías 6:3-4. Quieren ignorar Isaías 6:3-4, que nos va a decir así. 6:3-4 de Isaías dice: se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra. ¿Quién? Donde viven los indios, donde viven los negros, donde viven los gitanos, donde viven los de las tribus, donde viven los mayas, los aztecas, los Cheyenne, ¿quién? Los chinos, los Shaolin. Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces es el Señor de toda la tierra. Y esto lo vamos a confirmar luego, ya con otras escrituras irrefutables. Entonces, pues tenemos que otro mito, todavía más dañino todavía, es el mito de las dispensaciones. La página en blanco entre Mateo y Malaquías es un mito. Eso es un mito. Se lo han inventado. Luego las dispensaciones, y luego dentro de las dispensaciones el milenialismo y el futurismo. Esto fue al correr del siglo XIX ya. Mitos. ¿Quiénes fueron los autores de esto? Los líderes antinomianistas, los antinomianistas, que eran antinomos, antitorá, antiley, antitorá. Esos líderes anti-Torá fueron los que propugnaron y promulgaron esta equivocación y este mito, esta mentira de las dispensaciones. Y así contagiaron a todos los pusilánimes dentro de sus congregaciones y entidades y denominaciones que les siguieron. Y ya el último mito que vamos a repasar, por supuesto, no son los únicos mitos que hay, porque luego hay también excentricidades, como que hay una Babilonia suspendida en el aire, que va a estallar contra la tierra de un momento a otro, como de que Yahshua era leproso porque quedó contaminado por aquel leproso que sanó, y una serie de disparates que eso ya no entra dentro de los mitos, sino ya de las excentricidades y las locuras.
Pero ya el último mito que vamos a tratar hoy es que la salvación y el mensaje es exclusivo para un tipo determinado de genética, porque si fuera espiritual, no, es al final la vuelta que dan, genética. Salvación y mensaje, la salvación y el mensaje encima, el mensaje exclusivo, por eso te dicen luego que las cartas de Pablo son solo para los romanos o los corintios o a quien se dirigiera, que cada, por ejemplo, no sé, Isaías o Proverbios es para su tiempo. Las cosas universales son universales, yo siempre se lo diré. Entonces estos son ignorantes, por ejemplo, de Apocalipsis 7.9. ¿Qué dice Apocalipsis 7.9, señores ignorantes? Pues Apocalipsis 7.9 nos dice así. Nos dice Apocalipsis 7.9, dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Entonces, ¿dónde está? De que haya una exclusiva, un mensaje exclusivo, o un recibir a determinado tipo de gente. No, es de todo, de toda la tierra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Salmo 72, 1, 8. Esto ya se adelantó antes, este cumplimiento en Apocalipsis se adelantó, por ejemplo, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos nos dice en el 72, en el Salmo 72, nos dice de esta manera. Salmo 72, 1, 8, dice: oh Elohim, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo, sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Y sigue hablando proféticamente. Aquí habla del que tomará de la descendencia espiritual de David. Entonces, un reino para siempre, un reino sin fin, un reino para todos, ¿verdad? Y esto nos dice también en Salmo 22, 27. En el Salmo 22, verso 27, nos dice así. Nos dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. No quiere decir que toda, de totalidad, no, la representación de todas las naciones acudirán a Él. Es decir, que nadie quedará excluido. Eso es lo que te está diciendo. Repásenlo y lo verán. Y luego Apocalipsis 11:15. En Apocalipsis 11:15 ya nos va a decir así. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, nos dice así. Dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo, oigan, el mundo ya es reino de nuestro Señor y de su Mashiach, y Él reinará por siempre y para siempre. El mundo entero. En este sentido también se expresó, lo vamos a acabar viendo también el apóstol en los evangelios, Juan en 6:37, vamos a acabar con eso.
pero también se menciona en otros lugares, por si quieren ustedes repasarlo. Romanos 2.11, Hechos de los Apóstoles 10.34, Gálatas 2.6 o Efesios 6.9. Y acabamos, como hemos adelantado, con Juan 6.37. Juan 6.37. En Juan capítulo 6, verso 37, ya vamos a acabar con este verso. Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. En otras versiones dice, el Padre me los ha dado y el que a mí viene no los echo fuera. Y les repito, para que vean todos los versos en contra de que Elohim, como están diciendo esta gente de los mitos, hace acepción de personas, Romanos 2.11, Hechos 10.34, Gálatas 2.6 y Efesios 6.9, para señalar que efectivamente, siendo que Elohim bendito no hace acepción de personas y que ellos dicen que es exclusivo el mensaje y la salvación, entonces se volvieron a los mitos, ¿verdad? Todos los mitos que hemos estado presentando en esta tarde. Shalom, shalom, besos y abrazos. Quédense en la shalom del Eterno. Muchos abrazos para todos y todas.